Hola a todos amantes del drama, el romance y los secretos más jugosos. Sean bienvenidos o como decimos aquí, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy tenemos entre manos un plato fuerte de esos que nos hacen vibrar, suspirar y especular hasta el amanecer. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces misterioso universo de dos de las estrellas más rutilantes de la televisión turca, que han conquistado corazones en cada rincón del planeta. Me refiero, por supuesto, a la increíble Afra Sarıoğlu y al magnético Mert Ramazan Demir. No me digan que no lo estaban esperando, porque la expectación en torno a ellos es algo que trasciende pantallas y fronteras. Hoy, mis queridos cómplices de la curiosidad, nos atreveremos a desentrañar, a asomarnos tímidamente a esos secretos más inconfesables que rodean a esta pareja, a esta dupla que nos ha regalado momentos inolvidables y que al mismo tiempo nos ha dejado con muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Están listos para un viaje lleno de intriga, rumores, verdades a medias y, por supuesto, muchísima pasión? Espero que sí. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, si aún no lo han hecho, les pido, les ruego, les suplico que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis profundos, nuestras charlas sobre sus series favoritas y, por supuesto, nuestros chismecitos de alta calidad. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Imagínense por un momento la presión. La presión de ser el centro de atención, de que cada gesto, cada mirada, cada mínima interacción sea analizada con lupa por millones de personas alrededor del mundo. Esto es precisamente lo que viven a diario Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. No estamos hablando solo de dos actores talentosos, estamos hablando de dos fenómenos culturales que juntos han encendido la chispa de la obsesión global. Pero ¿cómo llegaron a este punto? Y más importante aún, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección que a veces parece rodearlos? Comencemos por el principio, o casi. Ambos, Mert y Afra, tenían ya trayectorias consolidadas en la actuación antes de que sus caminos se cruzaran de la manera más explosiva en la pantalla. Afra Sarıoğlu, con su belleza etérea y su innegable capacidad interpretativa, ya había brillado en proyectos importantes, demostrando una versatilidad que le permitía pasar de roles dramáticos a otros más ligeros con una facilidad asombrosa. Su público ya la adoraba por su talento y su carisma natural, habiéndola visto crecer profesionalmente. Por otro lado, Mert Ramazan Demir, con una energía más cruda, una presencia magnética y una capacidad para transmitir una complejidad emocional profunda, venía ascendiendo rápidamente en la industria, dejando una huella imborrable en cada papel que asumía. Su mirada intensa y su porte misterioso ya le habían ganado un ejército de seguidores que reconocían su promesa. Pero, mis amigos, fue en la monumental producción de Yalan, conocida en muchos lugares como Golden Boy, o El Chico de Oro, donde el universo conspiró para que sus estrellas colisionaran de una manera que dejaría a todos sin aliento. Interpretando a Ferit y Seyran, dieron vida a una de esas parejas de ficción que trascienden la pantalla, que se graban a fuego en el imaginario colectivo. Desde el primer encuentro, la química fue innegable. Había algo en la forma en que se miraban, en la tensión palpable entre sus personajes, en esa mezcla de desafío y atracción incontrolable, que simplemente electrizó al público de una manera que pocas veces se ve. Y aquí, precisamente aquí, es donde comienza la danza de los secretos inconfesables. ¿Qué era esa química? Era puramente actoral, una magistral demostración de su profesionalismo y talento, fruto de horas de ensayos y una dirección impecable. ¿O había algo más, una chispa real que se filtraba a través de sus personajes, difuminando la línea entre la ficción y la realidad de una manera que hacía dudar a cualquiera? Las redes sociales explotaron con cada episodio, con cada mirada furtiva y cada roce. Fanáticos de todo el mundo comenzaron a diseccionar cada escena, cada entrevista conjunta, cada fotografía del detrás de cámaras. Se crearon teorías intrincadas, se formaron legiones de shippers que anhelaban verlos juntos en la vida real, y el hashtag #Afram o #Seifer se convirtió en un fenómeno global, ocupando titulares y tendencias durante semanas. Los espectadores no solo querían ver la historia de Ferit y Seyran, querían creer ciegamente en la historia de Mert y Afra, como si fueran los protagonistas de su propia novela. Y esa, queridos míos, es la primera capa de lo inconfesable, la poderosa, a veces abrumadora, influencia que la percepción del público puede tener sobre la realidad, forzando quizás una narrativa que los propios involucrados tal vez no tenían en mente o que al menos querían mantener celosamente en el ámbito privado, lejos de las cámaras y los flashes. Piensen en el inmenso escrutinio que eso conlleva.
Cada vez que eran vistos juntos fuera del set, ya fuera en una cafetería discreta, en un evento promocional masivo o, de manera más personal y supuestamente privada, durante unas vacaciones que se hicieron públicas de la noche a la mañana, la maquinaria de la especulación se ponía en marcha a toda velocidad. Las fotos de paparazzi eran analizadas al milímetro por expertos y aficionados. ¿Se tomaron de la mano de forma casual o intencional? ¿Se miraron demasiado tiempo, más allá de la simple camaradería? ¿Es esa una sonrisa más allá de la amistad, una muestra de algo más profundo? Y aquí surge el segundo secreto inconfesable: la increíble dificultad, casi la imposibilidad absoluta, de mantener una vida privada cuando eres una figura pública de su magnitud, especialmente cuando tu trabajo te obliga a construir una intimidad tan convincente en pantalla que el público no puede distinguir entre el rol y la persona. ¿Cómo se gestiona esa presión constante, ese sentirte observado 24/7? ¿Cómo se logra separar el personaje de la persona, cuando el mundo entero quiere ver la unión indisoluble de ambos? Es una cuerda floja emocional y psicológica que pocos pueden transitar con gracia. Durante meses, los rumores fluctuaron entre la negación absoluta por parte de sus representantes o de ellos mismos, y la confirmación tácita a través de gestos ambiguos o reportajes. Hubo momentos en los que parecían innegablemente cercanos, casi inseparables, compartiendo momentos íntimos que parecían ir más allá de una simple amistad. Y en otros sus declaraciones, o la estudiada falta de ellas, sugerían que eran solo colegas y amigos, profesionales dedicados a su arte. La estrategia de los medios, y a veces de los propios actores a través de sus equipos de managers, era un constante tira y afloja entre alimentar la intriga para mantener el rating de la serie y la relevancia mediática, y proteger la privacidad que, como cualquier ser humano, anhelaban. ¿Era todo parte de una astuta estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y en sus propias carreras? ¿O era una genuina y desesperada lucha por resguardar algo personal y valioso de las fauces insaciables del público y la prensa? Ese, mis amigos, es un secreto que solo ellos conocen en su totalidad, y que nos permite especular sobre las decisiones difíciles, las conversaciones complejas y los sacrificios personales que tienen que tomar en su vida diaria. Hablemos de la vulnerabilidad inherente a su profesión. Ser actor es, en esencia, ser increíblemente vulnerable. Exponer tus emociones más profundas, tu alma, tu cuerpo, para encarnar un personaje y darle vida de una manera creíble. Pero cuando esa vulnerabilidad se traslada sin filtros a tu vida personal, y cada emoción que muestras en público es interpretada como una señal definitiva de un estado sentimental o una confirmación de un rumor, la línea se vuelve peligrosamente delgada e incluso dañina. Quizás un secreto inconfesable es el costo emocional, el peaje psicológico que la fama les exige sin tregua. Las presiones implacables de la industria del entretenimiento, las expectativas desmedidas de millones de fans que proyectan sus fantasías en ellos, la constante necesidad de mantener una imagen pública perfecta, impecable, sin fisuras. Hay momentos en los que simplemente desean desaparecer, ser personas anónimas, sin el peso aplastante de millones de ojos escrutadores sobre ellos. ¿Cómo se manejan los inevitables altibajos emocionales, las dudas y las inseguridades, bajo ese microscopio implacable? Se requiere una fortaleza mental extraordinaria, una piel muy gruesa y una resiliencia inmensa, y quizás ese sea el verdadero superpoder que poseen, el secreto de su aparente calma en medio de la tormenta. Además, podemos considerar el secreto inconfesable de la gestión de su imagen. En un mundo donde las celebridades son, en muchos sentidos, marcas que se construyen y se venden, cuánto de su relación es orgánica, espontánea y genuina, y cuánto es, consciente o inconscientemente, parte de una narrativa cuidadosamente controlada por ellos y sus equipos? Esta no es una crítica malintencionada, es simplemente una observación de la compleja realidad de la industria del entretenimiento actual. ¿Son sus publicaciones en redes sociales mensajes cuidadosamente curados para alimentar una determinada percepción, o son ventanas auténticas y sin filtros a su mundo más íntimo? La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, una delicada balanza entre la autenticidad y la estrategia. Pero la constante necesidad de calibrar lo que se muestra y lo que se guarda para sí, lo que se comparte y lo que se silencia, es una carga pesada y un desafío constante que no todos los famosos pueden soportar con la misma gracia y éxito. Pensemos en el impacto que han tenido el uno en el otro, más allá de cualquier consideración romántica.
Erd Ramazan Demir y Afra Saraolu no solo compartieron escenas icónicas, sino que también compartieron el vertiginoso camino hacia el estrellato masivo y la proyección internacional que Yalan les trajo. Se apoyaron mutuamente, crecieron juntos profesionalmente frente a nuestros ojos, y se enfrentaron a desafíos y a un nivel de fama que pocos pueden entender o manejar. El secreto de una amistad profunda, de un compañerismo inquebrantable que puede surgir en medio de la vorágine de la fama, es también algo increíblemente hermoso y a menudo eclipsado por el clamor y la fantasía de un romance. Es posible que su secreto inconfesable sea una conexión del alma, una lealtad inquebrantable, una hermandad que trasciende las etiquetas impuestas por el público. Una conexión tan fuerte y palpable que el público la interpreta automáticamente como amor romántico, cuando quizás sea algo aún más raro y valioso, una confianza absoluta, un apoyo incondicional en un mundo brutalmente competitivo y a menudo solitario. No podemos olvidar los secretos inconfesables sobre sus personalidades fuera de las cámaras. Aunque las entrevistas nos dan pinceladas cuidadosamente elaboradas, y las redes sociales nos muestran destellos controlados, ¿quiénes son realmente Mert y Afra cuando están en su espacio más íntimo, rodeados de sus seres queridos o en la soledad de su hogar? ¿Cuáles son sus miedos más profundos, sus sueños más privados, sus peculiaridades y sus hábitos que nadie conoce? Se habla de la inteligencia aguda de Afra, de su enfoque disciplinado y su madurez sorprendente para su edad. De Mert, de su humor irreverente, su espontaneidad contagiosa, y una cierta melancolía subyacente que le otorga una profundidad y un magnetismo particular a su presencia. Estas facetas, que raramente se muestran por completo al público y que son celosamente guardadas, son, en sí mismas, pequeños secretos que definen quiénes son más allá de la pantalla, más allá de los personajes que interpretan. La presión de ser siempre encantador, siempre interesante, siempre accesible para los demás, es una carga mental y emocional agotadora. El verdadero secreto es cómo logran, o no logran, encontrar momentos de verdadera autenticidad, de paz y de respiro lejos de la mirada del mundo. Y finalmente el secreto inconfesable de la resiliencia pura. La vida en el ojo público no es un cuento de hadas idílico, está llena de espinas. Hay críticas injustas, hay momentos de profunda incertidumbre, hay la constante amenaza de la intrusión en los momentos más vulnerables. ¿Cómo han aprendido a protegerse de los ataques, a poner límites firmes, a reconstruirse después de cada golpe, sea profesional o personal? Es un aprendizaje constante, una evolución personal que ocurre en paralelo a su meteórica evolución profesional, pero que raramente vemos en su totalidad. Esa capacidad de seguir adelante con la frente en alto, de seguir creando magia y cautivando a millones a pesar de todo el ruido y las dificultades, es quizás el secreto más admirable y poderoso de todos, una verdadera lección de fortaleza. En resumen, mis queridos espectadores, hemos recorrido un camino lleno de preguntas abiertas, de especulaciones y de la compleja realidad que rodea a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco y global. Hemos hablado de la química innegable que los convirtió en un fenómeno global, de la presión constante de la fama que borra las líneas entre lo público y lo privado, de la dificultad intrínseca de mantener una vida personal bajo el microscopio, y de esa danza fascinante y a veces agotadora entre la percepción y la realidad. Hemos ponderado el costo emocional de la exposición mediática, la minuciosa gestión de su imagen pública, la intrigante posibilidad de una conexión más profunda que trasciende el romance y los verdaderos secretos de sus personalidades y su increíble e inquebrantable resiliencia. Al final, esos secretos más inconfesables no son necesariamente escándalos ocultos o verdades oscuras, sino más bien las capas de complejidad, los desafíos abrumadores y las verdaderas experiencias humanas que se esconden detrás del glamour, la ficción y los titulares. Son la historia no contada de cómo dos individuos extraordinarios navegan un mundo que los ama, los idolatra y a la vez, los escudriña sin piedad, esperando siempre más. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje de descubrimiento y reflexión. Su compañía en este tipo de análisis es invaluable para mí y para la comunidad que hemos creado. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de Mert y Afra, si es que acaso lo hay? ¿Son fans incondicionales de su química en pantalla, o esperan con ansias más revelaciones sobre su vida real? ¿Creen que hay algo que nunca sabremos y que quizás prefieren que se quede así, en el misterio? Déjenme todas sus teorías, sus opiniones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y me nutro muchísimo de sus perspectivas y sus propias observaciones.
Y por supuesto, si disfrutaron de este profundo análisis y de nuestra charla, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas y de estas increíbles estrellas, y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo contenido explosivo. Nos vemos en la próxima aventura televisiva o en el próximo misterio por resolver. Hasta pronto.